Hay una frase atribuida a Albert Einstein que dice que la ciencia sin la religión cojea, anda renga, pero la religión sin la ciencia anda a ciegas. Pero está el mito. ¿Qué es el mito? El mito es una ficción alegórica. En términos coloquiales es una narración, un relato, un cuentito, decirlo así. Y hay un poema de León Felipe que dice: yo no sé muchas cosas, es verdad, digo solo lo que he visto. Y he visto que al hombre lo acunan con cuentos, que al hombre lo educan con cuentos, que al hombre lo entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me sé todos los cuentos. Y tiene razón, es un agudo lo que dice, porque nos acunan con cuentos de hadas, magos, monstruos, héroes. Nos educan con cuentos sobre padres, madres de la patria, personalidades fundantes de las naciones, relatos mitológicos, héroes míticos. Nos entierran diciendo que vayamos al paraíso, entre el infierno y el paraíso. La cultura musulmana, ayer en estos días fue el graciado aniversario del bombardeo de la AMIA en Buenos Aires. Aquellos que son suicidas, ¿no? Que en nombre de Alá entregan su vida, dicen que se les promete un paraíso con 500 vírgenes. El maestro decía que más que un paraíso eso era un infierno. Convivir con una mujer o alguna mujer es dificultoso, me dicen 500 vírgenes. Lo único que voy a replicar es que el miedo, no todos los mitos, las narraciones, los cuentos, se basan en el miedo. La Torá, por ejemplo, Torá que es la suma, el 611 valor numérico, de Omanut, que es arte, que suma 497, Aleph, más Men, más Nun, más Bab, más Tab, 497, la adición, la suma con Madá, que es ciencia, que suma 114, la Mem más la Dalet más la Ay, 114, más 497 da 611, que se habló de Torá, que es la suma de Tab, Bab, Reish y He. La Torá es una unidad entre arte y ciencia. Arte porque es literatura, es poesía. Y ciencia porque tiene reglas, detalles, es un texto metafísico que habla del ser y las posibilidades del ser. La ontología, este ser que somos los seres humanos y todos los seres que habitan el cosmos, y el propósito de lo mismo. Ontología y teleología. Hay que habita una cosmología, una descripción ontológica también de cómo aparece el cosmos. Antes no había un cosmos, según la tradición hebrea. Y una antropología, una respuesta al misterio para convivir con el mismo, con ese orden. La antropología tiene cuatro columnas: una lengua, que es la lengua hebrea; una creencia, que dice que Él es uno y único. Hace poco decía mi compañera que yo no era nada, nadie. Ella tampoco se enojó conmigo, pero somos parte de un conjunto. Todo, Ein Od Milvado, no hay nada fuera de Él, dice ese texto, la Torá, en Deuteronomio.
una ley, no existe la palabra religión en hebreo. Religión es un término latino que tiene que ver con volver a leer, analizar estos mitos, estas creencias, estas narraciones. Eso es la religión, la raíz de religión, relegere. Y un arte, que es el mismo texto, todo confluye en la Torá. La Torá está escrita en hebreo, nos describe una creencia, nos transmite una ley, y es un arte en sí mismo. Y siempre hubo tensiones en el análisis del texto. Hay en el siglo XX aparece un señor que se llamó Yosef Soloveitchik, que habla de Torá Umadá, que trata de unir la Torá. Dicen cuando la ciencia haga las paces con la Torá va a haber, será un mundo de mayor convivencia. Pero con las ciencias seculares, o lo que se traduce como ciencia positiva, ¿no? Institucionalizada, no tiene un carné o un diploma que acredita que es médico, que es filósofo, que es economista, etc. Entonces la Torá, no hay un carné que uno diga que es el estudiante de Torá. Entonces Yosef Soloveitchik trae esto que es la unidad de Torá Umadá, que ya es en sí misma una ciencia y un arte. Él se desciende de Jaín de Volozhin. Jaín de Volozhin fue discípulo directo de Eliyahu Kramer de Vilna, el Gaón de Vilna, que era un opositor, Minagrin, se dice, el líder de los opositores del Hasidut, los Hasidim, cuyo líder era el Baal Shem Tov, eran contemporáneos del siglo XVIII. Su discípulo, Jaín de Volozhin, es el creador de la yeshivat, como conocemos hoy, donde se discute. Trata de crear puentes, dice Emanuel Levinas, entre Hasidim y Minagrin. Eran gente rigurosa del texto, siempre hubo tensiones en el análisis del texto. Entonces eran piadosos, los Hasidim son piadosos. Hace poco escuchaba la discusión entre economistas y políticos. Los técnicos, que son los economistas, la economía, promueven que bajar lo importante es bajar el riesgo país, decir. ¿Para qué? Para que vengan inversores. Los inversores que tienen preventa, que tienen excepciones en los pagos de impuestos, que promueven trabajos precarios. Los políticos, en el sentido más poético del término político, como ciudadanos que están cerca del ciudadano de a pie, forman riesgo. Un empresario debería correr riesgo, ¿no? Ellos firman contratos seguros en un país que no hay riesgo. No hay riesgo país. Pero un político que en el sentido más que está cerca de los otros políticos, que son los ciudadanos, que saben de la inseguridad, de la precariedad laboral, del acceso a la educación universal, la trayectoria, el riesgo que hay que una persona comience una trayectoria educativa y que cueste mucho. Hay muchos imponderables en medio para acceder a terminar una carrera en el sentido más lato del término, a una vivienda. Siempre existió esa tensión, termina y Hasidim. Un político que se cree es piadoso, entiende, está cerca del ciudadano real, sabe de la precariedad, de las complicaciones que enfrenta un ciudadano, un trabajador, un estudiante, un anciano, una persona mayor. Hace poco en Argentina había una queja de los jubilados Pero eso viene desde el principio, de las parejas, siempre hubo, en una pareja siempre hay desavenencias. Hubo parejas en la tradición hebrea, la última pareja, donde más tensión, la primera pareja, Yosef ben Yosef, fue, o sea, así delata el Talmud, y Yosef ben Yohanan, la primera, y la última fue Hillel y Shammai. A medida que pasaba el tiempo eran más tensiones, las parejas son diferentes. Ahí, en la convivencia, eso la ciencia, la poesía responde mucho más fehacientemente o en formas verosímiles que la ciencia, como dice Sabina, 2 no es igual que 1 más 1. Las parejas son asimétricas. Ahí uno es más rígido, más duro, más legalista, más del orden, y otro es más flexible, más dúctil. Dice una película hermosa de Jack Nicholson, se denomina así, alguien tiene que ceder. Entonces en estas parejas de estudio, de visiones, texto, había uno que era muy rígido, muy duro, que era Shammai.
toda una corriente, que llegó a decir que para qué había creado el hombre. Mira usted, entonces uno dice, Shammai, pará, vos sos un hombre. Yo le diría, suicídate en defensa propia. ¿Quiénes son los hombres que no habían que haber creado? Entonces, años discuten este asunto. La escuela de Shammai y la escuela de Gilis. Y llega a la conclusión y dice, bueno, le dice la escuela de Gilis, está bien, hubiera sido mejor no crear al hombre, pero ya que se fue creado el ser humano, vamos a educarlo, vamos a formarlo, refinarlo, trabajar en la propedéutica, en la formación, prepararlo para convivir con el mundo. ¿Para qué? Hay que crear al hombre, decía. Mira, que llega una persona, nos escucha. ¿Para qué recrear? Así, otra vez. Mi querido zurdo decía, suicidarse en defensa propia, si el hombre no es. Pero entonces esta tensión decía, le cuento una historia, el Talmud, siglo I antes de Cristo, entre el siglo I, uno antes de Cristo y uno después de Cristo, ahí. Dice que va un muchacho, alguien que no es judío, y se acerca, iba pasando por una feria un domingo, Shammai con sus seguidores, que eran duros, rígidos, legalistas, rigurosos. Dice, si sos capaz de decirme toda la enseñanza Torá, de este mito, de este texto, de esta mitología, el tiempo que estás parado en un pie, yo me convierto al judaísmo. Dice que Shammai le pegó con un bastón que tenía y el muchacho salió disparando a buscar a Hitler, que también estaba paseando por otro lugar de esa feria. Y lo desafía y lo espeta en la misma pregunta, en la misma exigencia. Y si sos capaz de decirme, de darme toda la enseñanza de la Torá en el tiempo que estás parado en un pie, me convierto a judaísmo. Entonces dice que Hitler se apoya en esos que lo acompañaban y se pone un pie. Mira usted la figura, mira usted casi un bufón payasesco la imagen. Y le dice, ama a tu prójimo, que es como tú. El resto es puro comentario. Ve y estudia. Ve aptá, teriaja, camoja. Ama a tu prójimo, que es como tú. Esto dice, este es el fundamento del texto de la mitología, el mito de la narración, de la tradición, de la Torá. ¿Qué es como tú? Yo no soy como tú. Soy más alto, más viejo que algunos. Soy diferente, tengo otra experiencia de vida, otra trayectoria vital. Como tú es que soy, él dicta y vos escribes, el escriba de Dios. Como tú, imperfecto, impredecible, irracional. Somos imperfectos. Entonces uno debe amar al otro, ser misericordioso con aquel que es un miserable. Uno también tiene miserias. Y hay un texto que copié del Talmud, la página del Talmud. Está el que quiere buscar el Sefaria, se llama, está en inglés y hebreo. Están todos los tratados, este es el tratado de Berajot, de Babilonia, está el Talmud de Jerusalén y Babilonia. En Babilonia había discusiones, Pílpolis, en Jerusalén era más concluyente. Página 7a. Está ahí en internet, Sefaria, inglés y hebreo. Y dice así esta página del Talmud. Yohanan dice el nombre de Rabí José. ¿Cómo sabemos que el santo bendito sea dice oraciones? Porque dice, incluso a ellos los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa oración. Cita Isaías, capítulo 56, versículo 7. Talmud cita el Tanaj, el Antiguo Testamento. No dice su oración, sino mi oración. Tefilá, en hebreo. Por eso sabes que el santo bendito sea, hace oración. Entonces dice, ¿qué reza? El rabino Sutra Bentovi dijo en nombre del rabino, que sea mi voluntad que mi misericordia reprima mi ira y que mi misericordia prevalezca sobre mis otros atributos para que pueda tratar a mis hijos con el atributo de la misericordia y en su nombre no llegue al límite de la justicia estricta. Y se ha enseñado que el rabino Ismael Ben Eliseo dijo, una vez entré en la parte más interior del santuario para ofrecer inciensos y vi a Catriel Yah, es uno de los, dice, el señor de los ejércitos, sentado en un trono alto y exaltado. Me dijo, Ismael, hijo mío, bendíceme. Yo respondí, que sea tu voluntad, que su misericordia reprima tu enojo
y que tu misericordia prevalezca sobre tus otros atributos, para que puedas tratar a tus hijos de acuerdo con el atributo de la misericordia y puedas en su nombre detenerte antes de llegar al límite de la estricta justicia. Y me asintió con la cabeza, dice Ismael en Eliseo. Aquí aprendemos incidentalmente que la bendición de un hombre común no debe considerarse a la ligera ante sus ojos. Yohaná dijo además, en nombre del rabino José, ¿cómo sabes que no debemos tratar de aplacar a un hombre en el momento de su ira? Porque está escrito, mi rostro se irá y te haré descansar. Éxodo o Shemot, capítulo 33, versículo 14. El santo bendito sea, le dijo a Moisés, espera que mi rostro de ira se haya pasado y entonces te haré descansar. ¿Pero es entonces la ira un estado de ánimo del santo bendito sea? Sí, porque se ha enseñado, Dios está airado todos los días. En el Salmo 7, capítulo 7, versículo 11. ¿Y cuánto dura esa indignación? Pregunta. Un momento. ¿Y cuánto dura ese momento? 58.888 partes de una hora. Una hora tiene 3.600 segundos. 58.888 partes de una hora. Y ninguna criatura ha podido fijar con precisión ese momento, excepto el malvado Balaam, de quien está escrito. Porque eso no es muy irracional. La ira es irracional. Imagínense, él que todo lo conoce, que todo lo sabe. El malvado Balaam conoce el conocimiento del Altísimo, en Número, capítulo 24, versículo 16. Pero ni siquiera conocía la mente de un animal, dice, hay un burro que... ¿Cómo podría entonces conocer la mente del Altísimo? Por tanto, el significado de esto es que sabe enfrentar solamente ese momento en que el santo bendito sea está enojado. Y eso fue precisamente lo que el profeta le dijo a Israel. Pueblo mío, recuerdo ahora lo que Balaam, rey de Moab, aconsejó, y lo que Balaam, hijo de Beor, le respondió, para que conozcas las obras de justicia del Señor. Miqueas, que es un profeta, capítulo 6, versículo 5. Así pues, si él reza para salir del trono de rigor y ponerse en el trono de misericordia, ¿dónde deberíamos sentarnos nosotros?